nueva forma de entender la radio. Aquí comienza Copyright, periodismo especializado con la mejor información sobre las empresas, con la conducción de Jorge Figueroa. Copyright, una manera ágil y distendida de conocer los proyectos y las expectativas de las principales compañías que operan en el país, en las voces de sus protagonistas. Auspicia este programa. Naturgy te recuerda que alterar las instalaciones de gas de la distribuidora o un medidor de gas representa un potencial alto riesgo para la seguridad de las personas y para sus bienes materiales, además de constituir un delito. Por ello, las instalaciones de gas solo pueden ser manipuladas por personal autorizado por la compañía. Si sos testigo o tenés conocimiento de estas irregularidades, te pedimos que hagas la denuncia. Si preferís en forma anónima al 0810-333-6862 o por mail a denuncias@naturgy.com.ar. Cuidémonos entre todos. Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Producimos combustibles de máxima calidad en la refinería más moderna de Sudamérica. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria. Ingresá en simulador.edenor.com y conoce cuánto consumen tus electrodomésticos. Cuida la energía. Sumate al cuidado del planeta. Edenor. Somos la energía que nace de nuestro suelo. Somos parte del motor productivo que mueve a nuestro país. Porque somos gente, somos industria, somos trabajo, somos cultura, somos familia y somos futuro. Somos Soldelval y somos parte de la energía que nos conecta. Jorge Figueroa y el equipo de Copyright te cuentan todo el jueves a las 20 las novedades de las empresas. Copyright, periodismo hecho por especialistas. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo va? Bienvenidos a una nueva emisión de Copyright, este programa que, como vos sabés, contiene toda la información del mundo de los negocios, de las empresas, así que durante la próxima hora vas a tener toda la data, toda la información del mundo de los negocios y las empresas. Mi nombre es Jorge Figueroa y junto con Rocío Bravo te vamos a estar acompañando durante la próxima hora. Hoy Ignacio Ortiz no está presente en el estudio, pero sí vamos a tener una comunicación telefónica con él que nos va a contar dónde está y qué está haciendo. Que tiene que ver, por supuesto, con el mundo de los negocios y las empresas, si no, obviamente, no le preguntaríamos. Pero bueno, en instantes más vamos a comunicarnos. Saludo a Rocío. Rocío, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Hola Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches para todos. Bien, ¿y qué tenemos hoy? Bueno, te cuento un poquito. El 31 de marzo fue el día del backup. Ajá. Así que nos vamos a meter un poco en el mundo de la seguridad informática para entender por qué es importante el resguardo de la información, qué relevancia tiene no solamente como usuario, sino para las organizaciones. Así que bueno, vamos a estar hablando con un experto en el tema para que nos ponga un poco y nos sugiera, ¿no?, algunas cuestiones que tienen que ver con la protección de datos. Muy bien, vamos a hablar de eso, vamos a tener mucha información de las empresas, vamos a tener algún ranking también que salió en los últimos... Tengo varios rankings de distintas fuentes, de empresarios, de empresas, de fortuna de los empresarios, de menciones y apariciones de los empresarios en los medios. Bueno, muchas cosas te vamos a ir contando a lo largo de este programa, pero primero, como siempre, vamos a trazar un pequeño panorama de lo que fueron las principales noticias económicas y políticas de la semana. Sin duda... porque, digamos, una noticia a nivel mundial, la información más importante tiene que ver con esta decisión de Donald Trump de lanzar los aranceles recíprocos, algo que generó una conmoción en el comercio internacional y que motivó la caída de varias bolsas, te diría de casi todas, y las acciones de las empresas con esta nueva escala de aranceles que dispuso el presidente de los Estados Unidos, con el propósito de reducir el fuerte déficit comercial que viene teniendo Estados Unidos. El arancel para la Argentina armó una escala que va del 10% hasta el 46%, si no me equivoco, aplicado a China, sin mal no recuerdo, pero China tiene unos aranceles más altos.
la Argentina quedó con el 10% de arancel, algo que fue festejado por el gobierno, pero en realidad toda la región de América Latina quedó grabada con ese arancel. Se habla de una nueva era en el comercio internacional, más sesgada por el proteccionismo, según algunos analistas, lo que de alguna forma iría de contramano con la política que lleva adelante el gobierno, pero bueno, se verá esto más adelante. Dicen que Milei, que está en Estados Unidos, que viajó junto a Caputo y a Karina Milei, su hermana, la secretaria general de la presidencia, a los Estados Unidos. Ahí va a recibir un premio en la residencia Mar-a-Lago, que es la residencia de Donald Trump, y además busca un encuentro con Trump para la foto, tal vez, que le sirva también como un elemento de negociación, recordemos, con el Fondo Monetario Internacional y la aprobación definitiva del directorio de este nuevo acuerdo que avanza, según lo señalaron las mismas fuentes del gobierno y el mismo ministro de Economía, Luis Caputo. Pero te decía, se especulaba con la posibilidad de que Milei hable de un avance precisamente en el acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos, que le permitiría a la Argentina tener una especie de arancel cero en algunos productos para ingresar al país del norte. Veremos de qué se trata, hay muchas versiones en ese sentido. Te decía que una de las cuestiones es la foto que impulse de alguna manera el directorio del Fondo Monetario Internacional el desembolso que necesita la Argentina para equilibrar sus cuentas. Hoy, a partir, por ejemplo, un dato, cayeron hoy por el anuncio que te decía de Trump de los aranceles, las bolsas en todo el mundo o en casi todo el mundo, y los ADRs, las acciones argentinas que cotizan en Wall Street cayeron hasta 11%. Bueno, pero en lo que tiene que ver con el fondo, la noticia la dio Kristalina Georgieva, que consideró razonable el pedido de fondos de parte de la Argentina. Caputo, en su momento, aunque no está confirmada la cifra, habló de 20.000 millones de dólares, y dijo Kristalina Georgieva que el desembolso inicial sería del 40% del préstamo. Si se confirma la afirmación de Caputo, esto sería unos 8.000 millones de dólares. Dije de pesos, son de dólares. Y bueno, más allá de lo económico, en las últimas horas también causó mucho revuelo, esto más en lo político, las declaraciones del presidente Milei en el día de conmemoración de los héroes de Malvinas y la soberanía argentina sobre las islas. Él habló de la autodeterminación de los isleños, y esto provocó irritación no solamente en el arco político opositor, sino también entre los excombatientes de Malvinas, que presentaron una denuncia penal en su contra. Hablan de traición a la patria por esta mención. Milei, ya metiéndonos en el plano político, ya va a participar de la campaña para las próximas elecciones. Fuertemente se ve en la provincia de Buenos Aires. Hoy se anunció que el 22 de abril va a encabezar en La Plata un acto de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Mientras tanto, un dato no menor, que el Senado está tratando hoy la posibilidad de rechazar los pliegos de García Mansilla y del hijo para integrar la Corte Suprema de Justicia. El PRO dio quórum y aparentemente hubo una orden de Macri para que eso suceda, lo que marca también la tensión que existe entre el PRO y la Libertad Avanza, que se vio reflejada esta semana con declaraciones de Mauricio Macri. De alguna manera le facturó a Milei el apoyo que el PRO le dio a la Libertad Avanza en lo que él dijo 5 momentos complejos que tienen que ver con las leyes y con los DNU. Las leyes, por ejemplo, la ley bases y el DNU 70, que fue el primero que lanzó, y después el otro DNU que le permitió la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Criticó también a Karina Milei y pidió dos cosas: o bajar los impuestos o modificar el tipo de cambio
para que aumenten las exportaciones y mejore el saldo de la balanza comercial argentina, que si bien es positivo en el último tiempo, viene cayendo de alguna manera. También le pegó a Rodríguez Larreta. Horacio Rodríguez Larreta dijo que está siendo funcional al kirchnerismo. Un kirchnerismo que, cruzando la General Paz y yendo a la provincia de Buenos Aires, sigue en confrontación con Axel Kicillof. Unos quieren suspender las PASO y desdoblar las elecciones, los otros quieren unificar las elecciones con las nacionales. Bueno, en esto aparentemente no se están poniendo de acuerdo y se tensa la relación entre el gobernador de la provincia de Buenos Aires y de alguna manera el sector más cercano o más propenso a Cristina Fernández de Kirchner. Una Cristina Fernández de Kirchner que esta semana, a través de su defensa, pidió a la Corte Suprema que se revierta la condena que recibió en la causa vialidad, además de recusar a Manuel García Mansilla, como miembro de la Corte por no estar avalado por la aprobación por parte del Senado de su pliego, sí por un DNU. Paralelamente, el fiscal de la causa pidió 12 años de prisión para Cristina Fernández de Kirchner, que había tenido una condena, si no me equivoco, de 6 años. En la ciudad de Buenos Aires, mientras tanto, hubo un hecho insólito que tiene que ver con la aparición de 2 Leandro Santoro. Uno es Leandro Santoro, que encabeza la lista de la ex Unión por la Patria, se me escapa el nombre en este momento, y el otro es un Leandro Santoro que apareció de la Unión Porteña Liberal, con un logo parecido a la Unión por la Patria, que es un sector que está liderado por Yamil Santoro, un hombre cercano a La Libertad Avanza, que puso de cabeza de lista a su hermano, de nombre Leandro también, que hace 8 años que vive en Alemania y que no tiene la menor intención de volver a la ciudad de Buenos Aires. Esto, digamos, rápidamente se dijo que se trataba de buscar una confusión entre los votantes. Bueno, después de muchos dimes y diretes, Yamil Santoro bajó la candidatura de su hermano y cambió el logo para las elecciones que se van a desarrollar el 18 de mayo próximo. Antes de esas elecciones se confirmó que en Santa Fe se va a votar el 13 de abril. Y pasando al tema económico, Caputo dijo que, el ministro Caputo, Luis Caputo, Toto Caputo, dijo que el dólar no se va a disparar y que las reservas se van a recuperar. Mientras tanto, hoy el dólar cerró 1.310 pesos y las reservas superan levemente los 25.300 millones de dólares. Otro dato económico que se conoció en la semana es que la pobreza en el 2024 fue del 38,1% y la indigencia del 8,2%. Esto es 17,9 millones de personas y 3,9 millones de personas respectivamente. Al cierre del 2023 la pobreza había sido de 41,7 y alcanzaba a 19 millones y medio de personas y la indigencia había trepado al 11,9%, es decir, que bajó. También bajó la pobreza entre los niños de 0 a 14 años, que es muy alta, por cierto, de todos modos. Actualmente es del 51,9%, el año pasado había sido, mejor dicho, en el cierre del 2023, del 58,4%. Hoy se conocieron los datos de distribución del ingreso. El índice Gini, que es el que mide la desigualdad entre el 10% más pobre y el 10% más rico, también bajó, lo cual es una buena noticia, bajó poco, pero bajó, fue de 0,430 y al cierre del año pasado había sido 0,435. El reparto de la torta, según los datos del INDEC, marcó que el 30% más rico de la población se lleva más del 50% de la torta y el 30% más pobre de la población apenas un poco más del 15%. Para finalizar, hablemos de la actividad económica en la ciudad de Buenos Aires. Se conoció el dato final del 2024, tuvo una caída del 4,8%, esto lo difundió el Instituto de Estadística y Censo de la ciudad de Buenos Aires, y la recaudación de marzo, esto a nivel nacional,
arrojó precisamente en marzo, según informó Arca, más de 12,7 billones de pesos con un aumento de 64,8%. Para finalizar, un dato que tiene que ver con empresas y con judiciales: se dictó la prisión preventiva efectiva por 120 días a 4 exdirectivos de Vicentín: Omar Scarella, Alberto Macua, Roberto Gase y Daniel Bullati. Están acusados de estafa y asociación ilícita. Bueno, un pequeño panorama de los que fueron las principales noticias de la economía y de la política que enmarcan la actividad de las empresas. Así que después de la tanda le proponemos ya meternos de lleno en la actividad de las empresas para ver en qué anda el mundo de los negocios. Seguí enterándote de lo que planean las empresas. Copyright te anticipa lo que va a pasar con los verdaderos protagonistas de la economía. Mejoramos la vida de los argentinos. DESA, energía que transforma. Auspicia Grupo Albanesi, energía a su alcance. En Tecpetrol generamos energía para llevarla cada vez a más rincones del país. Nuestro yacimiento Fortín de Piedra produce el 15% del gas que consumen los argentinos. Energía para iluminar, transportar, cocinar y calefaccionar. Todo eso es posible gracias a Vaca Muerta, una de las reservas de gas y petróleo más grandes del mundo, que puede permitirnos generar nuestra propia energía, sustituir importaciones y hasta poder exportar a otros países. Tecpetrol, hacemos posible la energía de Vaca Muerta. En Telecom seguimos impulsando la inclusión tecnológica y el talento digital en todo el país. Telecom, potenciamos tus ganas de avanzar. Telecom Argentina S.A. General Oro 690 Cava, Q 30 63 94 53 73 8. Jorge Figueroa y el equipo de Copyright te cuentan todo el jueves a las 20 las novedades de las empresas. Copyright, periodismo hecho por especialistas. Seguimos en Copyright hasta las 21 con toda la información, con la colaboración imprescindible de Francisco Kovacic en la producción periodística y de Nicolás Cabrera en los controles. Y bueno, vamos a empezar, si te parece, Rocío, a comentar algunos datos de las empresas. ¿Cómo venís con eso? Dale, Jorge, sí. Una noticia de Mercado Libre en este caso. Bueno, la plataforma de e-commerce había lanzado ya hace un tiempo su plataforma de streaming para celulares, ¿no? Para celulares, tablets. Bueno, también estaba la posibilidad de acceder a Mercado Play a través de las computadoras. Acaban de anunciar que también ahora va a estar disponible en TV. Así que de esta forma todos los usuarios de Mercado Libre van a poder acceder a esta plataforma de streaming de manera gratuita. Una plataforma que ya lleva 4 millones de espectadores mensuales, 2.500 títulos, está revolucionando un poco todo lo que tiene que ver con el e-commerce, dando de alguna manera nuevas funcionalidades a los usuarios, que es un poco lo que nos tiene acostumbrado Mercado Libre, ¿no? Sigue sumando funcionalidades a su plataforma. Bueno, una novedad también es, como dato, para aquellos que no tengan un Smart TV, que es lo que se necesita de alguna forma para poder acceder a esto. También aquellos que tengan un decodificador como Android TV, por el estilo, van a poder disfrutar de manera gratuita de este contenido. Y de esta forma, compiten, ¿no?, con las tradicionales plataformas de streaming a las que de alguna manera tenemos acceso. Así que Mercado Libre sigue sumando funcionalidades y de alguna manera sumando competidores también, claro, ¿no? Claro, correcto. Bueno, yo les había prometido una serie de rankings que salieron en estos últimos días y que la verdad que son divertidos, ¿no? Uno tiene que ver con los más ricos del mundo. Por supuesto, están los de siempre, después vamos a comentar, pero entre los más ricos del mundo, es decir, los que tienen patrimonio por más de 1.000 millones de dólares, se encuentran 5 argentinos. Marcos Galperín encabeza la lista de argentinos, aunque está en el puesto 382 del ranking, es decir que hay mucha gente que hay 381 tiene más plata que él, y acumula una fortuna de 8.000 millones de dólares. De este modo figura entre los 500 personas más ricas del mundo Marcos Galperín.
Después le sigue en el puesto 605 del ranking mundial Paolo Rocca, el líder del grupo Techin, Marcos Galperino, obviamente fundador de Mercado Libre. Paolo Rocca, les decía, del grupo Techin, con un patrimonio de 5.800 millones de dólares. Más atrás, en el puesto 751 del ranking general, pero número 3 del ranking argentino, con un patrimonio de 4.800 millones de dólares, Alejandro Bulgeroni, que preside Pan American Energy Group. Le sigue Eduardo Eurnequian, dueño de Corporación América, y entre ellos Aeropuertos Argentina, con una fortuna de 3.400 millones de dólares. Ocupa el puesto 1072, no es un puesto, digamos, de los principales mundiales, pero es el cuarto de la Argentina. Y en el quinto puesto de la Argentina, ocupando el lugar 2233, figura Eduardo Constantini, empresario financiero y desarrollador inmobiliario, creador, entre otras cosas, del Museo Malva, con una fortuna de 1.500 millones de dólares. Los más ricos del mundo, Elon Musk, Tesla, Mark Zuckerberg, Meta, Jeff Bezos, Amazon, Larry Ellison, Oracle y Bernard Arnold y la familia, que es de otras cosas, tiene Louis Vuitton, con fortunas realmente considerables. Elon Musk encabeza con 342 mil millones de dólares y Mark Zuckerberg con 216 mil millones de dólares, según este ranking que les decía que lo elabora la revista Forbes. Muchas tecnológicas, Jorge. Muchas tecnológicas. El mundo de la tecnología encabeza las fortunas globales. Bueno, sigo un poquito con la tecnología. En este caso, una noticia de Telecom, que lanza una nueva edición de su plan de becas gratuitas para aprender programación, inteligencia artificial y tecnología en general. Estoy hablando de Digitalers. Es una convocatoria abierta para jóvenes de todo el país, mayores de 18 años. La verdad que es súper interesante porque, bueno, es una buena oportunidad para aquellos jóvenes que quieren capacitarse de manera gratuita en cursos que son de 6 meses, no más que eso. Una buena manera de empezar a moverse en estas, de alguna manera, profesiones, oficios que tienen que ver con la tecnología y que garantizan de alguna forma un camino un poco más fácil, ¿no? En el mundo laboral, en este contexto donde la tecnología avanza bastante rápido. Así que, bueno, una buena noticia de parte de Telecom para todos aquellos jóvenes del país que quieran sumarse. Bueno, yo les comento que otro ranking, luego de un trabajo de 12 meses que incluyó el procesamiento de más de 6 millones de datos con inteligencia artificial, la consultora global basada en tecnología Horst publicó una nueva edición de su ranking de líderes de opinión. No solamente tiene que ver con la fortuna esto. Este año, en su 6ª edición, el primer lugar en el podio lo ocupó el presidente de Ford Argentina, Martín Galdiano. Detrás de Galdiano, en el podio general de los CEO, se ubicó Luis Guastini de Manpower Group, y posteriormente Sofía Vago de Accenture. Luego, según la evaluación realizada en cada área, los ejecutivos destacados por este ranking fueron los siguientes. En lo que tiene que ver en presencia en los medios, en las mediciones, Marcos Galperín de Mercado Libre; en apariciones como orador, Luis Guastini de Manpower Group; en networking de alto nivel, Silvia Bula de Danisco; en compromiso digital, Pierpaolo Barbieri de Voilà. En el universo de empresas, Ford volvió a ubicarse entre los 3 mejores puestos generales. Las empresas de mejor calificación en cada dimensión fueron las siguientes, según este ranking: en presencia en los medios, Meta; en patrocinio de eventos, PAE, Pan American Energy; en red de nivel C, que son redes de computadoras, Grupo Techin; en apariciones como orador, Telefónica, Movistar; en posición del CEO, ya dijimos, Ford; y en compromiso digital, Quilmes. Un ranking más que les damos y que le habíamos prometido. Son divertidos. A mí me resultan divertidos los rankings porque
más allá de la fortuna, en este caso marcan la presencia de distintas personalidades y empresas en los medios, como oradores, como no sé, Compromiso Digital, etc. Así que, bueno, vamos a seguir con estos temas, vamos a seguir con también información y data de empresas de lo que tiene que ver con el día a día, con inversiones y demás, pero Rocío nos había prometido una nota que tenía que ver con la seguridad informática. Uh-huh. Sí, bueno, yo contaba que fue el día del backup, el 31 de marzo. Está un poco vinculado con eso nuestro invitado de hoy. Vamos a hablar un poco de seguridad informática. Vamos a estar más allá del backup y de la importancia que tiene, como decía, el resguardo de los datos, entender un poco cuál es el mapa en cuanto a las organizaciones y la conciencia, ¿no?, que se tiene en torno a la seguridad, ¿no? Cómo viene evolucionando eso, qué pasa con eso y qué riesgos hay para las compañías. Así que bueno, le damos la bienvenida a Mario Micucci, él es especialista de SET, la empresa de seguridad informática. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Gracias, Mario, por estar hoy con nosotros. Bueno, yo comentaba un poquito que íbamos a aprovechar esta efeméride, ¿no?, como para meternos en el mundo de la seguridad informática, pero me gustaría arrancar con nos cuentes un poco qué es SET, ¿no?, para los que no están por ahí metidos en el mundo de la tecnología y de la seguridad informática puntualmente. Contanos un poco de qué se trata esto, qué es SET. Bueno, en tu caso Latinoamérica, pero digo, es una empresa mundial con muchísimos años ya de trayectoria, así que contanos. Así es, como bien decís, muchos años de trayectoria. Es una empresa esencialmente de seguridad informática con más de 30 años de experiencia y presencia en el mercado. Sobre todo nos especializamos en proteger a personas y empresas contra todo tipo de amenazas digitales y lo hacemos con tecnología avanzada, de vanguardia. Realmente venimos, aunque hoy esté en auge la inteligencia artificial, trabajando con esta tecnología ya hace muchos años y siempre priorizando la facilidad de uso, ¿sí?, y el bajo, de alguna manera, impacto en el rendimiento de los dispositivos. También trabajamos mucho con educación, estamos muy en contacto con la esfera universitaria. Nosotros, desde el laboratorio de SET, tenemos una gira antivirus, que así le llamamos, en donde recorremos las universidades incitando a los estudiantes se sumen al universo de la ciberseguridad, hoy un área tan demandada por la industria y también una necesidad para todos los que usamos tecnología en general, ¿no? Así es, Mario. Y contanos un poco cómo está el mapa actual en términos de, bueno, ataques y por ahí metiéndonos un poquito en lo que tiene que ver con el mundo corporativo, ¿no? Digo, porque bien decías que esto también tiene que ver, bueno, con el mundo también hogareño, obviamente, y nosotros como usuarios de tecnología, pero me gustaría ir un poco a lo que tiene que ver con las organizaciones en general y entender cuál es un poco la situación actual. ¿Cuáles son hoy los principales riesgos a los que están de alguna manera expuestas las organizaciones? Bueno, tenemos que entender que las organizaciones se exponen a diversas ciberamenazas un poco en torno a la industria a la que pertenezcan. Sin embargo, podemos entender que se encuentra en alza en los últimos tiempos el ransomware. El ransomware es un tipo de malware, es decir, una pieza de código malicioso que tiene la capacidad de ingresar a un sistema, cifrar información y pedir una recompensa económica a cambio. Este es uno de los, digamos, ataques más populares en diversas industrias. ¿Sí? Podemos recordar un montón de casos en los últimos meses en donde vemos los medios ransomware. Ahora bien, esta es, digamos, la pieza activa, maliciosa, que entra al sistema. Lo que tenemos que entender es cómo llega el ransomware a las organizaciones. Bueno, según nuestra telemetría podemos identificar que en el 70% de los casos se trata de phishing. Para aquellos que no están tan al tanto, el phishing es un correo, ¿sí?, electrónico que simula ser de una entidad para generar confianza con el usuario que recibe este correo y allí infiltrar esta pieza de código malicioso, que por lo general puede ser mediante un link o un dato adjunto, ¿sí? Esto no solamente es una problemática de las organizaciones, sino también de los usuarios finales.
Todos abrimos correos todo el tiempo y podemos vernos tentados en, recibí tal oferta, ¿no?, de una marca, o necesito hacer esta acción porque se me va a bloquear la cuenta. Y cuando queremos acordar, una vez entrado a ese link, nos podemos ver afectados por ransomware o por otro tipo de malware. Como decía antes, según la industria también podemos hablar de tendencias más específicas. Por ejemplo, el sector bancario, hablando de troyanos, hay una especie específica, valga la redundancia del término, que se llama troyanos bancarios, pero en lo que refiere a tendencias generales, entendemos que el ransomware es la pieza de código malicioso de moda. Después podemos hablar de otras generalidades que se presentan como una tendencia, en donde está el ataque a la cadena de suministros, es decir, organizaciones que proveen un servicio a la comunidad, estamos detectando que están siendo atacadas, ya sea por este tipo de código malicioso que mencionábamos antes, como el ransomware, o bien la explotación de vulnerabilidades. Es otra de las circunstancias que podemos advertir. ¿Qué implica esto, Mario, desde el punto de vista de las consecuencias que tiene este tipo de ataques si no se detectan a tiempo, si no hay una estrategia de prevención por parte de la organización? ¿En qué puede desencadenar? Bueno, en principio es en daños. El tema es que estos daños están diversificados. Podemos entender que las organizaciones que sufren este tipo de ataques padecen problemas de confianza porque, por lo general, una vez que una empresa fue atacada, todos los clientes de esa empresa, desconfían. Es decir, que las empresas pierden reputación, lo cual no es un dato menor, ya que las empresas, las organizaciones se nutren de los clientes, básicamente. Entendamos clientes / usuarios, ciudadanos, si estamos hablando de organismos de gobierno, ¿no? Uh-huh. Después tenemos el problema de el robo de la información. Hoy es el activo por excelencia, el de la información. Es el oro de estos tiempos, la información. Cuando hablamos de información podemos hablar de información de bases de datos de clientes, pero ¿qué pasa si, por ejemplo, un ataque logra robarse historias clínicas de pacientes o información financiera de un usuario? Para que tomemos la dimensión del tipo de problemáticas que estamos hablando, ¿no? Hay algo que se presenta como una tendencia también por parte de los cibercriminales, que es la extorsión. Una vez que los cibercriminales roban esa información, no solamente extorsionan a las compañías para, recibir recompensas económicas, sino que esa información que roban también la venden en lo que se conoce como la dark web, ¿no?, que es esa parte de Internet en donde se goza de cierto anonimato. Es decir, que son muchas las consecuencias que surgen a partir de un ciberataque, ¿no? Consecuencias que se traducen en pérdidas millonarias, ¿no? En muchos casos, si pensamos en una compañía. Y ahí en ese caso, ¿cuál es un poco la propuesta que tienen como ESET, en términos generales, siendo parte del otro lado de la escena? También hay algo que se ha ido viendo en el último tiempo que tiene que ver con una evolución de y una propuesta por parte del ecosistema de la seguridad informática de prevenir, ¿no? Solemos, no solo en esto, sino en general en la vida, solemos reaccionar cuando nos pasa algo de alguna forma. ¿Cuál es un poco la propuesta de una compañía como ESET ante este panorama donde hay una proliferación de ataques, donde los riesgos aumentan y donde claramente tiene que haber una estrategia que tenga que ver con la prevención y no de alguna forma con esto que yo decía de reaccionar a partir de algo concreto que ya no sucede, ¿no? Totalmente. En principio es importante saber a quiénes nos estamos enfrentando, ¿sí? Conocer a los ciberatacantes. Muchas veces se tiene la imagen de Hollywood, ¿no?, del ciberatacante en un cuarto oscuro con una capucha. Eso está bastante lejos de la realidad. Lo cierto es que hoy las organizaciones cibercriminales son tan sólidas como las empresas, es decir, que tienen tanto presupuesto como cualquier empresa formal. Incluso tienen empleados a los que les dan vacaciones y bonos, es decir, que no estamos hablando de organizaciones improvisadas, ¿sí? Esto es un llamado a la conciencia, es decir, que nos estamos enfrentando con organizaciones dedicadas al cibercrimen. Hoy podemos hablar de que solamente de ransomware
la última facturación superó los billones de dólares a nivel global, con lo cual estamos hablando de personas y organizaciones bien formadas. Una vez que se toma conciencia de esto, bueno, es importante hacer conciencia interna. Nosotros anteriormente decíamos que el 70% de los casos detectados de los ciberataques se dan por phishing. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, dentro de las organizaciones hace falta concientización, hace falta que los colaboradores de las organizaciones estén entrenados para poder detectar un phishing. No basta con tener soluciones de seguridad de tecnología avanzada, no basta con tener personal capacitado en ciberseguridad si yo no tengo a mis colaboradores bien entrenados. Esto suele ser un problema en las organizaciones, sobre todo organizaciones grandes, ¿sí? Que tienen muchos colaboradores, que quizás tienen áreas que no necesariamente son técnicas. Imaginemos una persona de marketing, una persona contable que no necesariamente tiene que saber de tecnología. Bueno, ese es un punto de entrada fructífero para un atacante si ese colaborador no está bien entrenado, ¿no? Entonces es importante hacer la conciencia porque es una manera de prevenir. Si yo tengo a mi colaborador bien capacitado, bueno, puedo que este colaborador, al llegar un correo potencialmente malicioso, pueda detectarlo. Después, obviamente, hay distintos niveles de madurez. Si yo ya tengo buenas capas de seguridad, tengo a los colaboradores entrenados, bueno, puedo pasar a otro nivel de madurez en materia de ciberseguridad aplicando estrategias, por ejemplo, como se llaman de confianza cero o zero trust, y bueno, ir implementando estándares de seguridad en base a la industria en la que estoy trabajando y así siguiendo, ¿no? Como podemos observar, cuando hablamos de ciberseguridad, hablamos de un esquema integral de soluciones y no de una única solución. ¿Cómo ves a las empresas? Pensemos en las empresas de Argentina, por ejemplo. Podemos hablar de un nivel de madurez mayor si la comparamos con años anteriores, está evolucionando en ese sentido. ¿Qué relevancia tiene hoy el líder de seguridad al interior de una compañía? Porque eso también es una temática que creo que es importante mencionar en esto de, bueno, ¿qué relevancia se le da al área? ¿Con quién se sienta a negociar, digo, la importancia de una inversión en términos de seguridad al interior de una compañía? ¿Cómo estás viendo eso? ¿Cómo están viendo eso desde SET, no? Claro, es un punto interesante, ya que hay una figura clave dentro de las organizaciones en materia de ciberseguridad, que es el CISO, ¿sí? El CISO es básicamente aquel que va a, de alguna manera, negociar entre la industria a la que se esté dedicando, ¿sí? Con respecto a las estrategias de seguridad que se van a aplicar. Es la persona que puede detectar cuáles son las tendencias en materia de ciberamenazas según la industria a la que pertenezca y así siguiendo. Es decir, que es fundamental para una empresa, sobre todo cuando estamos hablando de una organización grande, tener un CISO, es decir, una cabeza responsable de la ciberseguridad de la compañía. Bien, podemos observar que en el último tiempo las empresas están invirtiendo, ¿sí?, cada vez más en este tipo de perfiles, ya que son perfiles claves, perfiles estratégicos, porque no solamente pueden prevenir, sino que también pueden, o mejor dicho, hacen planes de contingencia. Claro. ¿Qué pasa si cae un ransomware en la organización? Bueno, por lo general, las organizaciones entran en desesperación, porque es, nos atacaron, ¿qué hacemos? Bueno, ante esa circunstancia, el CISO es el que dice, tenemos un paso a seguir, sí, nos atacaron, ¿sí? Esto ya, tener un paso a seguir, un plan de contingencia, ya da relajación. ¿Por qué? Porque ante la eventualidad de ser atacados, tenemos cómo proceder. Y esto es fundamental. Y esto no lo hace un especialista en ciberseguridad, no lo hace aquel que administra las soluciones de seguridad, sino que lo hace el CISO, la cabeza de ciberseguridad dentro de una organización. Si bien es cierto, podemos entender, vemos de hecho que cada vez esta figura está más presente en las organizaciones, todavía hay mucho que trabajar.
Mario, como para ir cerrando, me gustaría, y aprovechando un poco esta efeméride que hablábamos al principio, ¿no? Algunas sugerencias, recomendaciones para usuarios, para compañías que tengan que ver con esto que, bueno, de la relevancia que tiene la protección de los datos, el resguardo, ¿no? Esto que significa hacer backup de alguna manera de los datos. Vos mencionabas la importancia que tienen los datos. ¿Cómo se los puede proteger? ¿Por qué es importante de alguna manera hacer un backup? Bueno, es muy interesante lo que mencionás y nos lleva a reflexionar sobre qué valor tiene nuestra información. Sin dudas, no es lo mismo una foto de un momento que no puedo recuperar, como las vacaciones o un cumpleaños de 15 de un familiar, por ejemplo, que la lista de compras del supermercado. Y sigue siendo información. Entonces, el primer paso es clasificar la información. ¿Qué es lo que yo considero que es importante y lo que no? Una vez que yo entiendo qué es lo importante para mí, entonces ahí voy a hacer un backup de la información. Hay múltiples estrategias para hacer backup, desde las más sofisticadas hasta las más simples, como decir, bueno, voy a tener un disco duro en donde ahí voy a tener respaldadas las fotos, por ejemplo, o lo que yo considere relevante. Y de esto es importante hacer más de una copia, ¿sí? Porque ¿qué pasa si ese disco duro se rompe? Bueno, entonces tengo que tener la información guardada allí y en la nube, por ejemplo. ¿Sí? Entonces la tengo respaldada 2 veces. Sobre esto es importante, insisto, categorizar la información, porque yo suelo ver que, por ejemplo, en la notebook de una persona o en el móvil de una persona hay información de todo tipo y está todo mezclado, desorganizado. Entonces es importante ser organizados para saber qué es lo importante y qué es lo que no es importante. Después, por el otro lado, tenemos otro tipo de prácticas, como por ejemplo tener el software actualizado. ¿Sí? Hay muchas veces que las personas les da fiaca, les da pereza tener las actualizaciones hechas, y esto es muy importante porque las actualizaciones no solo agregan funcionalidades a las aplicaciones, sino que también arreglan problemas de seguridad. Entonces es importante tener las actualizaciones. Y después, por el otro lado, bueno, contar con soluciones de seguridad, ¿no? Porque hay muchas veces que nosotros podemos estar distraídos y por más que estemos entrenados a abrir, por ejemplo, un correo o abrir un mensaje que es potencialmente malicioso, si yo tengo una solución de seguridad, la solución puede funcionar como una segunda línea de defensa, ¿sí? Si entendemos que la primera línea de defensa somos nosotros, que somos los que tenemos que estar atentos, y evitar así caer en un, por ejemplo, mensaje malicioso, que por otra parte no solamente llegan por correo. Este tipo de mensajes nos pueden llegar por WhatsApp, nos pueden llegar por mensajes de texto, nos pueden llegar por cualquier sistema de mensajería. Por ejemplo, el de las redes sociales, ¿no? Y cada vez más sofisticados, ¿no? Pues digo, en la medida que nosotros tomamos más conciencia, también son mayores los riesgos por la sofisticación que estos atacantes van adquiriendo. Exactamente, exactamente. De hecho, me das lugar a mencionar la inteligencia artificial, la cantidad de herramientas que les da a los ciberatacantes para hacer que sus mensajes sean sofisticados. Ustedes sabrán que es fácil clonar una voz hoy, ¿no? Claro. Estamos llenos de... Pensaba en eso, ¿no? Cómo nos pueden engañar con cosas tan sutiles como tiene que ver con la voz o que alguien te mande un mensaje y vos creas realmente que es esa persona porque... por cómo te habla, por el tipo de lenguaje que usa, Sí, estamos como cada vez más en riesgo de alguna manera. Jorge, sí, yo quería hacer una pregunta, Mario, desde más ignorancia por la especialista en el tema de Rocío. Vos hablabas de las organizaciones del cibercrimen, que son organizaciones sofisticadas y demás, y a mí se me ocurrió pensar cómo se financian, digamos. Yo sé que si supieras esto la desbarataría, pero digamos una punta, pues ¿a quién le sirve la información que obtienen las organizaciones de cibercrimen? A otras empresas que a su vez pueden ser víctimas, se me ocurre a mí, no estoy haciendo vos corregime, que a su vez pueden ser víctimas de cibercrimen de otras empresas, digamos. ¿Cómo se financia todo esto? ¿Hay alguna punta sobre eso? ¿Se sabe algo? Mira, hace unos años hubo una banda cibercriminal que operaba en la dark web, insisto, es este espacio de internet que da cierto anonimato, y se exfiltraron ciertos documentos que daban cuenta de cómo trabajaba esta banda, ¿no? Bueno, es un modelo de negocio, básicamente. Así como existe cualquier modelo de negocio,
este es uno más. Hablando del ransomware, porque son varios modelos de negocio, pero el más popular es el del ransomware. Bueno, un grupo de personas inicialmente genera esta pieza y van sumando afiliados, ¿sí? Entonces, cada afiliado tiene como objetivo infectar a empresas, organizaciones y demás. Por cada infección, ¿sí?, ese afiliado recibe un porcentaje de dinero. Claro. Entonces, a medida que se van sumando afiliados, estos afiliados van cada vez extorsionando a más individuos, y bueno, y así se forma una red, digamos, cibercriminal enorme, como ha pasado con Grandoreiro o con muchas otras organizaciones que podríamos mencionar, ¿no es cierto? Obviamente es una, digamos, dificultad a veces desarmar las bandas, porque es muy fácil que queden células vivas, ¿sí? No es como una banda, digamos, tradicional del mundo físico, sino que al hablar de sistemas informáticos es muy fácil a veces viralizar estas piezas de código malicioso y que se formen subbandas y demás, con lo cual, bueno, esto exige a los estados, por ejemplo, colaborar entre sí, a las empresas hacer cultura de ciberseguridad, porque al fin y al cabo somos todos responsables de la seguridad digital en la sociedad, ¿no es cierto? Correcto. Bueno, Mario, un placer que hayas estado esta noche con nosotros hablando un poco de estos temas. La verdad que es sumamente interesante. Tenemos que tomar conciencia, educarnos, porque es una problemática que nos afecta a todos. Te agradecemos mucho. Era Mario Micucci, especialista en seguridad informática de SET Latinoamérica. Interesantísima la nota que nos traía Rocío Bravo. Y bueno, después de la tanda te vamos a seguir contando novedades de las empresas. Las novedades de las empresas de primera mano y antes de que aparezcan en los diarios y los portales. Copyright, periodismo de anticipación hecho por especialistas. Naturgy te recuerda que alterar las instalaciones de gas de la distribuidora o un medidor de gas representa un potencial alto riesgo para la seguridad de las personas y para sus bienes materiales, además de constituir un delito. Por ello, las instalaciones de gas solo pueden ser manipuladas por personal autorizado por la compañía. Si sos testigo o tenés conocimiento de estas irregularidades, te pedimos que hagas la denuncia. Si preferís en forma anónima al 0810-333-6862 o por mail a denuncias@naturgy.com.ar. Cuidémonos entre todos. Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Producimos combustibles de máxima calidad en la refinería más moderna de Sudamérica. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria. Ingresá en simulador.edenor.com y conoce cuánto consumen tus electrodomésticos. Cuida la energía. Sumate al cuidado del planeta. Edenor. Somos la energía que nace de nuestro suelo. Somos parte del motor productivo que mueve a nuestro país. Porque somos gente, somos industria, somos trabajo, somos cultura, somos familia y somos futuro. Somos Sol del Val y somos parte de la energía que nos conecta. Jorge Figueroa y el equipo de Copyright te cuentan todo el jueves a las 20 las novedades de las empresas. Copyright, periodismo hecho por especialistas. Último tramo del programa. Él no está aquí, no está en la mesa hoy de Copyright como siempre, pero sí está donde está la información. Así que saludamos a nuestro compañero Ignacio Ortiz. Ignacio, ¿cómo te va? Buenas noches. Jorge, Rocío, ¿cómo están? Buenas noches. Muy bien, por suerte. ¿Cómo anda todo por ahí? Contame qué estás haciendo y dónde estás. Ya, bueno, en este momento en la ciudad de Neuquén, pero con la previsión de estar mañana a media mañana en la localidad de Allen, en Río Negro, porque se va a concretar la inauguración de una obra que venimos comentando hace por lo menos año y medio, tranquilamente, que es la ampliación de capacidad del transporte de crudo de vaca muerta hacia el Atlántico a través de lo que es el oleoducto del Valle, ¿sabes cómo se llama la empresa? O el del Val, lo cual va a marcar un hito para la industria petrolera, en particular para vaca muerta, porque va a incrementar en 300.000 barriles diarios la capacidad de transporte.
una cantidad que se va a destinar prácticamente por completo a la exportación, porque el abastecimiento de crudo en Argentina está logrado hace por lo menos 3 años, las refinerías están a full, entonces todo lo que se necesita en las refinerías está abastecido. Y todo el incremental que está entregando Vaca Muerta en los últimos 2 años, más lo que va a venir ahora, va a ser con destino de exportación. Esta obra significó una inversión final de 1.400 millones de dólares que han financiado las empresas. Esto ha sido financiación completamente privada. Recordemos que Oldelval está conformada por accionistas que son las petroleras, ¿no? YPF, Chevron, Plus Petrol, me olvido un par más, que son Pampa Energía, que son las que han financiado esta obra. Pero mañana, como anticipo, te puedo comentar que se va a anunciar otras 2 obras importantes también de transporte, que van a sumar unos 900 millones de dólares. Esto se va a conocer como Duplicar X, que significará la construcción de un tramo de 300 kilómetros en paralelo a lo que es el Duplicar Plus, que se inaugura mañana, y además el Vaca Muerta Norte, mejor dicho, el Oldelval Norte, que va a ir paralelo al Vaca Muerta Norte. Esto va a ser una inversión de otros 400 millones y que va a permitir recolectar todo lo que es el crudo de la zona norte de Neuquén para llevarlo a Allen, que es donde vamos a estar mañana en el nodo. Esto lo que va a hacer es terminar con buena parte de los cuellos de botella que venía enfrentando la industria, va a permitir que las petroleras activen la producción y va a incrementar las exportaciones, como mencionaba recientemente. Se hace una estimación que con la obra que se inaugura mañana, que repito, se llama Oldelval Plus, se van a lograr un incremento de exportaciones de 8.000 millones de dólares al año. Wow. Esto sería hacia fines del año próximo. ¿Esto por qué es hacia fines del año próximo? Porque si bien mañana ya está disponible toda la capacidad, llenar el ducto y llenar toda la capacidad que tiene esta nueva posibilidad de transporte va a demandar este periodo para las petroleras. Cuando se inaugure el próximo tramo que va a comenzar, que se anuncia mañana, pero que se empieza a construir en junio, con el Duplicar X, que van a sumar la posibilidad de exportaciones por otros 3.000 millones de dólares. Quiere decir que en 2 años la Argentina va a poder sumar al año solamente en petróleo 11.000 millones de dólares de exportaciones. Qué bárbaro, qué bueno, qué buena noticia, qué buen dato. En paralelo vamos a vivir en los próximos meses también el desarrollo de la construcción del Vaca Muerta Sur. Esta obra que encabeza YPF, que va a ser un oleoducto que va a ir también desde Vaca Muerta, pero ya no hacia Bahía Blanca como va Oldelval, sino hacia la costa de Río Negro. Esta es una inversión superior de los 1.200 millones de dólares, va a ser la terminal de almacenamiento de crudo y la terminal portuaria más grande de la Argentina y de la región. Va a permitir recibir barcos petroleros de los más grandes que hay en este momento en el mundo, con capacidad de 2 millones de barriles diarios por barco. Para los que están en el tema es una enormidad. Claro. Así que esa es la otra obra que se viene también. Y en paralelo, bueno, lo que ocurra con el gas, obras de ampliación que se están dando. En los últimos días hemos asistido a la primera exportación de crudo que ha realizado Total Energy, de gas natural que ha realizado Total Energy a Brasil a través de los gasoductos de Bolivia. Eso ha marcado un hito histórico que seguramente va a seguir en los próximos meses con otras compañías que también tienen permisos y contratos ya asegurados. Fantástico, Nachito, nos diste un panorama tremendo, con gran precisión de lo que va a ser esta inauguración, y que, como decías, entre lo que se va a inaugurar mañana y lo que se pone en marcha en el futuro, va a reportar a la Argentina en los próximos años por lo menos 11.000 millones de dólares de exportaciones, una cifra nada despreciable. Tal cual. Y te comento lo último, Dale. porque acá en Neuquén el crecimiento de Vaca Muerta está generando dificultades logísticas. Y YPF ha decidido en las últimas jornadas concretar lo que venía anunciando, que es comprar y traer todas sus arenas para la fractura de los pozos
desde Entre Ríos. Y acá se está anticipando que va a haber un problema logístico importante por la cantidad de camiones que eso significa, y hay un debate que recién comienza. Recordamos que hace unos años se discutía la necesidad de recuperar el tren norpatagónico, algo que quedó en la nada, y se va a tener que discutir rápidamente alguna solución. Fantástico, Nachito, te mandamos un abrazo, te esperamos el jueves que viene aquí en la mesa. Nuestro compañero Ignacio Ortiz, que nos comentaba de esta ampliación o de la inauguración de Oldelval para transportar a través del oleoducto petróleo para la exportación. Después de la tanda te vamos a contar algunos datos más que tienen que ver con la actualidad de las empresas argentinas. Seguí enterándote de lo que planean las empresas. Copyright te anticipa lo que va a pasar con los verdaderos protagonistas de la economía. Mejoramos la vida de los argentinos. DESA, energía que transforma. Auspicia, Grupo Albanesi, energía a su alcance. En Tecpetrol generamos energía para llevarla cada vez a más rincones del país. Nuestro yacimiento Fortín de Piedra produce el 15% del gas que consumen los argentinos. Energía para iluminar, transportar, cocinar y calefaccionar. Todo eso es posible gracias a Vaca Muerta, una de las reservas de gas y petróleo más grandes del mundo, que puede permitirnos generar nuestra propia energía, sustituir importaciones y hasta poder exportar a otros países. Tecpetrol, hacemos posible la energía de Vaca Muerta. En Telecom seguimos impulsando la inclusión tecnológica y el talento digital en todo el país. Telecom, potenciamos tus ganas de avanzar. Telecom Argentina S.A. General Oro 690 Cava, Cuit 30 63 94 53 73 8. Jorge Figueroa y el equipo de Copyright te cuentan todo el jueves a las 20 las novedades de las empresas. Copyright, periodismo hecho por especialistas. Últimos minutos del programa de hoy. Este programa estamos haciendo, como siempre, con Nicolás Cabrera en los controles, con Francisco Kovacic en la producción periodística, y comentábamos con Rocío que en la salida de Ignacio Ortiz desde Neuquén se sentía el vientito patagónico, ¿no? Sopla. Así que bueno, vamos a meternos en los últimos datos de empresas que tenemos para el día de hoy. Rocío. Tengo una novedad de JetSmart en este caso. Ajá. La empresa acaba de lanzar la primera suscripción de viajes en Sudamérica. ¿De qué se trata esto? Se llama JetSmart Go y funciona como una especie de suscripción de plataformas de streaming. Hoy que hablábamos del streaming y de las plataformas, vos vas a pagar de manera mensual un monto fijo y eso te va a dar la posibilidad de acceder a pasajes a lo largo del año, creo que hasta 12 viajes por año, sin tener que pagar más que eso, ¿no? Uh-huh. El monto. Hay distintas membresías, distintas formas de poder acceder a esto. Creo que van a poder ahí los usuarios elegir cuál es la más conveniente según sus necesidades y sus ganas de viajar. Pero súper interesante esta modalidad para ir pagando por mes la posibilidad de viajar sin tener que pagar de nuevo, claro, ¿no? Claro. Funciona así, es una membresía súper interesante. Así que estaremos atentos a ver cómo funciona, ¿no? Porque creo que no estamos muy acostumbrados a pagar de esta forma los pasajes. No. Y yo te comento una para el cierre. Tiene que ver con el Grupo Arcor, que en conjunto con la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Nación y la Fundación Arcor abrieron, y está abierta ya desde hace un tiempo, del 17 de febrero, pero cierra el 21 de abril, así que todavía está a tiempo. Abrieron la inscripción para la novena edición o la convocatoria para la novena edición del premio Arcor a la Innovación, cuyo lema este año va a ser Alimentando las Ideas del Futuro. Esta iniciativa tiene como objetivo reconocer y promover proyectos innovadores que contribuyan al desarrollo y la transformación de la industria alimentaria, impulsando la investigación y el talento de los emprendedores. Como te decía, la convocatoria está abierta hasta el 21 de abril e invita a emprendedores, investigadores, empresas pymes y organizaciones sin fines de lucro a presentar proyectos innovadores que aborden
áreas clave como tecnología aplicada a los alimentos, mejorar ingredientes, calidad, etcétera, tecnología aplicada al agro, entre otras tecnologías aplicadas al packaging, temas de trazabilidad, etcétera. Este año el proyecto ganador va a recibir un premio de 15 millones de pesos y la Fundación Arcor va a otorgar una mención especial de 7 millones de pesos al proyecto con mayor impacto social. Además, los semifinalistas tendrán la oportunidad de participar en una serie de capacitación y mentorías a lo largo de la iniciativa que van a incluir talleres de diseño de modelo de negocios, marketing y comunicación efectiva, entre otros. Bien, con esta información y sobre las 9 de la noche cerramos la emisión de hoy de Copyright. Te convocamos a que nos reencontremos la semana que viene a las 8 de la noche aquí en Radio LED para compartir una hora con toda la información del mundo de los negocios y las noticias de las empresas. Que tengan buena semana.